Muy buen día, queridos hermanos. Pues bueno, les saludo con mucho afecto y cariño ya en este viernes. Ya estamos llegando al final de la semana tercera de Pascua, viernes 19 de abril, en el que seguimos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, los primeros 20 versículos de este capítulo 9. Y se acuerdan cuando hablábamos de la muerte de Esteban, allá aparecía Saulo, un joven que cuidó las ropas y que estaba de acuerdo en la muerte de Esteban. Bueno, ese jovencito era discípulo de Gamaliel, aprendió las escrituras, era muy preparado y por eso empezaba a ver que los cristianos pues seguían, no obedecían la ley de Moisés, y él, conocedor de la ley y celoso de la ley, pues quería defenderla y empezó a perseguir. Decíamos que después de la muerte de Esteban se desató una gran persecución en contra de los cristianos y Saulo se convirtió en parte importante en esa persecución. Pero fíjense, qué hermoso, por eso digo yo, por muy pecador que tú seas, si tú te acercas al Señor, te puede cambiar no solamente para que ya seas una persona diferente, sino hasta para que puedas ser a lo mejor, ¿quién dice que no puedas llegar a ser un sacerdote o un diácono si ya eres casado? Pero para eso tienes que ser dócil. Saulo se convirtió en un personaje importante en la persecución en contra de los cristianos y después se convierte en una persona importantísima en la predicación de lo que creemos los cristianos. O sea, qué tremendo. Porque Saulo empieza a perseguir, amenazando de muerte a todos los discípulos del Señor, dice aquí Lucas, incluso pide credenciales, pide cartas para que le autoricen para ir a Damasco a traer presos, porque sabía que ahí había muchos cristianos, y se monta en su caballo y se va rumbo a Damasco, pero ahí sucede algo tremendo. Nunca pensó que se le iba a poner Cristo enfrente de él, y Cristo se le aparece. No lo ve, se queda ciego, pero en este pasaje es bien hermoso porque Saulo, Pablo después, pero en este momento Saulo se encuentra con Cristo en persona, con Cristo en su persona, pero también con el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Ahí Saulo empieza a reconocer esos dos, ¿cómo podemos decirlo? A Cristo en esas dos dimensiones, en su cuerpo real resucitado, pero también en el cuerpo místico que es la iglesia, porque cuando Saulo cae y escucha la voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús dice, ¿por qué me persigues? Jesús no dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué atacas a mis seguidores? ¿Por qué persigues a mis apóstoles? No. Jesús le dice, ¿por qué me persigues a mí? Y Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Se fijan? O sea, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Jesús siempre lo dijo, lo que hagas a los demás, me lo haces a mí. Y entonces Saulo está 3 días sin comer y 3 días ciego y entra otro personaje que es Ananías. Ananías estaba ya ahí en Damasco y Jesús se le hace presente y le dice a Jesús, Ananías, ve a la calle tal, busca en la casa de Judas a un hombre llamado Tarso, a un hombre de Tarso llamado Saulo que está orando. Y obviamente Saulo también recibió esa visión de que iba a ir un hombre Ananías a quitarle la ceguera. Pero Ananías primero muestra resistencia, pues claro, él ya sabía quién era Saulo, y ya sabía cómo se había convertido en un látigo para los cristianos. Y por eso Jesús a ti también te pide a veces cosas que tú dices, ¿por qué me pides esto, Señor? ¿Por qué me pides renunciar a mi familia para seguirte? ¿Por qué me pides que te entregue las cenizas de mi padre que murió, de mi hermano? Porque, y te pide cosas que pueden ser para ti inconcebibles, pero todo tiene un porqué. Y Dios te repite lo que dice aquí. Saulo, Ananías le dice, pero Señor, este hombre, he oído hablar de este individuo y del daño que ha hecho en todos tus fieles de Jerusalén. Pero Jesús le dice, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido a él como instrumento. Ananías fue instrumento, pero también Saulo había sido elegido para ser instrumento de llevar la palabra de Dios a todas las naciones. Y luego dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Por eso Saulo, ya convertido en Pablo, siempre hablaba de eso, de que tenemos que sufrir.
pero decía que no se comparaba ningún sufrimiento, por muy grande que fuera, con la gloria maravillosa que veremos en el cielo. Y entonces Ananías va con Saulo y le dice, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se apareció en el camino, me envió para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. O sea, también para él, aquí volvemos a ver la importancia de quedar lleno del Espíritu Santo y de ser dócil. Porque Saulo a partir de ahí se hizo dócil al Espíritu. Se levantó, lo bautizaron, luego comió, recuperó fuerzas y se quedó unos días con los discípulos de Damasco. Y luego fíjense, aquel que estaba persiguiendo encarnizadamente a los cristianos, dice, se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Si tú eres dócil, puedes lograr lo mismo que Saulo, convertirte en una persona diferente y dar frutos diferentes a los que estás dando hasta ahorita. Juan capítulo 6 versículos del 52 al 59. Dice, en aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, la gente ya empezaba a rechazarlo. Y aquí está hablando primero de todos los judíos, obviamente no lo aceptaban. Y Jesús les dice, yo les aseguro, si no comen la carne, le dijo el hombre, y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Y luego remata diciéndoles, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, aquí no cabe lo que mucha gente dice que Jesús hablaba en sentido figurado y que en la misa es escenificación y que solamente lo hacemos como un mensaje en sentido figurado. No, Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él. Asimismo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de esta carne vivirá para siempre. Si aquí les vuelve a resumir lo que ya les había dicho en días anteriores. El maná solamente los alimentó en su cuerpo y aún así tienen que morir. Pero el que come de mi pan, el que come este pan, que soy yo, dice Jesús, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Y entonces, pues obviamente ya todos los judíos, porque aquí está hablando primero toda la gente, está hablando la general, y todos lo empezaron a rechazar. Pero lo más triste, como lo vamos a ver después, es que sus mismos seguidores lo empezaron a abandonar. No es fácil, no es fácil, como ya lo decían días anteriores, ¿cómo voy a, cuando el sacerdote está levantando el cuerpo de Cristo y el cáliz, repite las palabras, ¿cómo voy a entender yo como pueblo, como fiel, que estoy viendo un pedazo de pan y que estoy viendo un cáliz que tiene vino con poquita agua? ¿Cómo voy a entender con mi mente que realmente este que está ahí es Jesús, en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? En la hora santa, los jueves yo voy y expongo al Santísimo y está ahí expuesto y lo estamos viendo y estamos con él, pero vemos un pedazo de carne, vemos un pedazo de pan. Eso es lo que ven los ojos, pero nuestra fe ve realmente la presencia de Cristo Jesús ahí. Él está verdaderamente presente y ha hecho milagros eucarísticos y Él podría hacerlos todos los días, pero entonces ¿de qué serviría la fe si solamente quieres comprobaciones físicas? El Señor está presente en la Eucaristía, el Señor está presente en tu vida y el Señor viene por ti para salvarte. Es que yo soy el peor de los pecadores. Jesús dijo, yo no vine por los justos, vine por los pecadores. Vine a hablarte a ti y vino a hablarme a mí. Yo ya le respondí y estoy tratando de seguirlo. ¿Tú ya le respondiste? Pues estás viendo este video, quiere decir que sí tienes esa intención. Pues ahora ya hago mi oración por ti, para que esa intención se vuelva una realidad y entonces ya no vuelvas a separarte de la mano del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, un saludo para ti y toda tu familia.